Bueno, vamos a la reflexión para esta hora. Una pregunta. ¿Con quién conversaba Abraham cuando dijo estas palabras? Destruirás también al justo con el impío. ¿Con quién hablaba él? ¿Con Dios? Pero hablaba con Dios en persona o en oración, elevando su oración al cielo. En persona. Wow. Si estaba hablando en persona, entonces es una de las pocas instancias en toda la Biblia en que un personaje bíblico, en este caso un patriarca, haya hablado con Dios de esa manera. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Bueno, estaba hablando con Dios. ¿Y cómo sabemos? Bueno, lo sabemos porque cuando Él hace la pregunta, ¿destruirás también al justo con el impío? Él añade estas palabras: jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra. Ahí está. ¿Quién es el juez de toda la tierra? No hay duda alguna, está hablando con Dios. Y en persona, tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Bueno, ya sabemos el contexto en el que estas palabras o este diálogo se produce. ¿Por qué ciudad o ciudades está intercediendo a Abraham? Nada menos que Sodoma y Gomorra. Pero Abraham se aproxima al Señor en un día cualquiera. Hay muchos detalles que se pueden mencionar, pero vamos a mencionar quizás los más relevantes. Este diálogo ocurre un día cualquiera. Y dice el capítulo 18 del Génesis que Abraham estaba a la entrada de su tienda en el calor del día. Bueno, era un día ordinario, no era un día especial, era un día cualquiera. Y allí llega el Señor, el mismo Dios, el soberano del universo, la majestad del cielo, viene en persona. Lo acompañan dos ángeles para visitar, bueno, a su amigo. Y al decir visitar a su amigo, ya estamos diciendo en parte por qué esa escena se produce. Porque Abraham era amigo de Dios. ¿Cómo sabemos que eran amigos? Bueno, lo dice la Biblia en más de un pasaje. Abraham, el amigo de Dios. Pero además, por las cosas que ocurren, si leen el capítulo entero, el 18, verán algunas escenas o detalles de lo ocurrido que refuerzan la idea de que esta visita Dios la hace a un amigo personal. Bueno, los amigos se visitan, ¿sí o no? ¿Y comen juntos los amigos, sí o no? Bueno, Abraham apenas vio a sus invitados. Quizás para ese momento no se había percatado que uno de ellos era nada menos que el Señor. Bueno, la gente del Oriente cercano, gente hospitalaria, dice que le va a preparar un bocado. Y si lees el resto del relato, no era un bocado, era un banquete. Pero entonces, mientras comían, versículo 8, quedó junto a ellos debajo del árbol. O sea que no solamente él los visitó, sino comieron juntos. ¿Y los amigos comen juntos? ¿Sí o no? Los amigos comen juntos. Bueno, son dos amigos, son dos buenos amigos. ¿Y qué privilegio es ese? Que Dios nos visite en cualquier día ordinario. ¿Es eso posible o solo Abraham tuvo ese privilegio? Bueno, puede ocurrir, ¿verdad que sí? Puede ocurrir. Pero el caso es que, perdón, ese mismo día, Abraham recibe, y también su esposa, una promesa muy especial. ¿Cuál fue esa promesa? Bueno, la seguridad de que esa predicción de que él sería padre de multitudes se cumpliría. Es decir, Abraham y Sara serían padres. ¿Qué edad tendría Abraham aproximadamente cuando esa promesa se le dio? Tenía unos 99 años y Sara unos 90, así que como que se les había pasado ya, ¿verdad? Rato largo. Bueno, no culpamos a Sara, a veces uno la culpa porque se rió, pero es que
las circunstancias, ¿verdad? No se le puede culpar. Yo a mis años, dice ella, tendré, y dice ella, deleite. ¿Qué cosa? Pero entonces viene la respuesta del Señor. Versículo 14. Ese es un pasaje que debemos recordar. Cada vez que haya situaciones difíciles, y las hay cada día más, hay algo difícil para Dios. Esa es. Génesis 18, 14. Grábalo en las cámaras de tu memoria. Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, unos 9 meses más o menos, Sara tendrá un hijo. ¿Se cumplió la predicción? Bueno, esa visita fue muy especial porque tremenda noticia. Pero no terminó todo allí. Porque más adelante, como los buenos amigos hacen, los buenos amigos te cuentan cosas, ¿sí o no? Se cuentan cosas, hay confianza. Como para decir cosas que no le diríamos a todo el mundo. Entonces el Señor, ¿qué cosa? Versículo 17. Le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. ¿Cómo puede ser que yo le oculte a mi amigo lo que voy a hacer? Bueno, ¿y qué era lo que iba a hacer? La destrucción de Sodoma y Gomorra, y bueno, en Sodoma hay familia, ¿sí o no? ¿A quién tenía Abraham en Sodoma? A su sobrino Lot y a la familia de Lot. Así que los buenos amigos conversan, pero noten qué dice el Señor de su amigo Abraham. Dice, bueno, le voy a decir lo que le voy a decir, ya que él llegará a ser una nación grande y fuerte. Y más adelante dice, yo lo elegí y sé que mandará a sus hijos y a su casa, que después de él sigan guardando el camino del Señor. Bueno, con razón son tan buenos amigos, porque aquí alguien en quien Dios tiene la plena confianza como padre de que va a educar a sus hijos por el camino correcto. Muy importante. Padres, Dios espera en ti. Dios espera que tú enseñes a tus hijos el camino del Señor. ¿Sí o no? Porque esa es la generación de relevo y los valores pasan de una generación a otra, no por nosotros, sino porque nuestros hijos que nos sobreviven han internalizado los mismos valores. ¿Sí o no? De generación en generación. Y entonces viene la parte que, bueno, usamos en la introducción. Abraham tiene gente querida en Sodoma y él tiene un sentido de Dios, como un Dios justo. Él conocía también a los dioses cananeos. Los dioses de donde él había salido eran dioses caprichosos, dioses manipuladores. Bueno, así los concebían sus adoradores. Pero él sabe que su Dios es un Dios justo. Quizás no conoce tanto el lado de la misericordia de Dios, pero sí sabe que es un Dios justo. Por eso la pregunta, ¿destruirás también al justo con el impío? O sea, en la mente de Abraham eso no puede entenderse, no puede ser que tú hagas semejante cosa. Y él tiene una idea. Bueno, no sé de dónde salió el número 50. Pero él, más o menos, sabiendo que Sodoma era una ciudad perversa, cruel. De hecho, había llegado prácticamente el fin de su tiempo de gracia. Y Dios ahora la iba a destruir. Pero él, no sé, como un cálculo al ojo por ciento, ¿qué le pregunta? Cuando habla de la posibilidad, dice, la destruirás y no la perdonarás si hay 50 justos en ella. ¿Y qué respondió el Señor? Si hay 50 justos, perdonaré a todo el lugar. Bueno, allí la primera sorpresa para Abraham. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Bueno, primero quizás hay que hablar un poquito. Sodoma tendría ¿cuántos habitantes? Se habla de una ciudad, no un pueblo, así que no eran 100 habitantes, ¿verdad que no? Ni 200, ni 300. Se habla de una ciudad, pero además se habla de una ciudad que tiene un rey. Y si tiene un rey, entonces podemos estar hablando de miles de habitantes. Y es una ciudad que está aliada, en alianza con otras ciudades. Así que estamos hablando de una ciudad grande. Y entonces Abraham dice, bueno, probablemente entre tanta perversidad, que haya 50 no es algo absurdo pensar. Lo que quizás le sonó un poco extraño fue lo que vino después. No la destruiré por causa de los 50.
¿Cómo se llama eso? Misericordia. No que recibes lo que mereces, no cuando recibes el castigo que mereces, sino el amor y el perdón que no mereces. Eso es misericordia. Y bueno, él comienza entonces, ¿te acuerdan? A bajar. De 50 a ver, para no leerlo todo, de 50 baja ¿cuánto? 45. 45. Y la respuesta es la misma. Por amor a los 45, no la destruiré. De ahí pasa ¿cuánto? 40. Y de 40 pasa ¿cuánto? A 30. Y de 30 sigue bajando. Caída libre. De 30 pasa ¿cuánto? Bueno, pero con esto de que no se enoje mi Señor, pero no se enoje mi Señor, pero sigue preguntando. Bueno, era su amigo a fin de cuentas. Un amigo a quien él respetaba y reverenciaba. No la destruiré por amor a los 20. Y noten, por amor a los 20. Por cierto, a veces los impíos deberían ser un poquito más agradecidos con los justos, porque es por amor a los justos que Dios no termina de destruir esto, ¿sí o no? Está esperando que los impíos se conviertan, que procedan al arrepentimiento, que pasen de ser impíos a la categoría de justos, porque Dios, y esta es la primera lección, y no pensaba decirla tan rápida, pero es la primera lección, Dios no se complace en destruir, sino en salvar. Que quede claro, y especialmente en situaciones como las que estamos viviendo, que se piensa, pero este Dios, ¿cómo es posible que haga semejantes cosas? No sabemos. Lo que sí sabemos es que a Abraham le dice, no la destruiré por amor a los 20. Y Abraham baja entonces a qué límite, a 10, y allí se quedó. Allí se quedó, porque el Señor, y ahora escucha esto, no la destruiré por amor a los 10. O sea, perdonaré a miles de impíos que merecen la muerte, porque han llegado más allá de la redención. O sea, la posibilidad de redención en ellos prácticamente no existe. Merecen la destrucción total. Pero por amor a 10, no la destruiría. Lo triste del caso es que ni siquiera había 10. ¿Cómo sabemos que ni siquiera había 10? Porque el Señor está diciendo, si hubiera 10, no la destruiría. Y la destruyó. ¿Qué significa? No había 10. Pero ahora, esto nos mueve a hacer un pequeño ejercicio mental. Aquí no sabemos en absoluto, pero tenemos algunas evidencias y pero es que no había 10 personas en la familia de Lot. A ver, vamos a ver. ¿Tenía esposa? Aparentemente la consiguió en Sodoma porque él salió de Ur, de los caldeos, soltero. O no se habla de la esposa, cosa rara. O sea, la esposa, ya van contando a Lot, son 2. Hijas, ¿cuántas hijas? Bueno, algunos eruditos dicen, pueden haber sido 2 o pueden haber sido 4, porque se habla de yernos que aparentemente no se habían casado, sino que se iban a casar. Algunos eruditos dicen eran 4, 2 casadas o por casarse y las 2 que salieron con Lot, solteras. Otros dicen no se habla de 4, se habla de 2. Bueno, el punto es, vamos a suponer que hayan sido 2. A ver, Lot, la esposa más 2 hijas, son 4, y yernos, bueno, si son 2 hijas, son 6, si son 4 hijas ya son 8, y casi llegamos a 10, y nadie más. Entonces uno se pregunta, momentito, cuando Lot sale de Sodoma, ¿quiénes salieron con él? La esposa y las 2 hijas. Pero resulta que la esposa no se había convertido, ¿o sí? No, porque sabemos. Bueno, salió el cuerpo físicamente, pero el corazón, ¿dónde quedó? Quedó en Sodoma, por supuesto. Y las hijas salieron, pero esas eran 2 víboras, 2 víboras venenosas. Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué amigas tenían ellas en Sodoma? Así que salió Lot, y aquí qué conclusión tan triste. No sabemos cuántos años Lot pasó en Sodoma, pero aparentemente no llegó a convertir ni a una sola persona. Ni a una sola persona. Ni siquiera en el círculo familiar, porque uno podría decir, bueno, la familia, 8 o 10 o los que sea, pero ni siquiera eso.
Entonces, bueno, ¿cuál fue la primera lección? Dios se complace en salvar, no en destruir. Y recordemos esta lección porque al final la vamos a necesitar. Por ahora hay una pregunta en el ambiente. ¿Qué pasó con Lot? Este es el título de la reflexión de esta mañana. ¿Qué pasó con Lot? Bueno, recordemos, todo comienza cuando, bueno, la llanura del Jordán era como que no era suficientemente grande para tantos ganados, tantos animales. Entonces hubo peleas entre los pastores de Lot y los de Abraham. ¿Y qué pasó? Tuvieron que separarse. Y entonces Abraham escogió primero hacia dónde iba. ¿O ocurrió de otra manera? No, Lot, qué irrespetuoso. Él había salido de Ur gracias a su tío. De hecho, Abraham debió salir solo. Y sin embargo, allí como que no cumplió del todo la voluntad de Dios porque salió por lo menos con Lot. El caso es que se separan. Lot irrespetuosamente escoge primero y escogió lo mejor, ¿verdad que sí? Lo mejor no siempre es lo mejor. No todo lo que brilla es oro. Escogió lo peor. Pero no se fue directo a Sodoma. Es que en su sano juicio nadie dice, ¿dónde voy a vivir? A ver las opciones de las ciudades. ¿Quién va a escoger en su sano juicio? Me voy a vivir en Sodoma. Y va directo a Sodoma. Nadie. Él fue, como dice la Escritura, colocando arrimándose cada vez más cerca, hasta que un día, aquí estoy inventando yo, algún día llegó que dijo, oye, pero no tenemos que estar agarrando autobús. Bueno, esto es transporte para ir a Sodoma y venir. ¿Por qué no nos mudamos, papi? ¿Por qué no nos vamos a Sodoma de una vez? Ya estamos cerca. Bueno, eso puede haber ocurrido, ¿verdad que sí? Este señor que parece que no tenía una línea roja, ¿sabe qué es la línea roja? Cada cristiano necesita una línea roja, una línea que diga, más allá de esta línea, no voy a pasar. No voy a pasar. Bueno, no se le llama línea roja en la Biblia, pero algo así fue lo que hicieron Daniel y sus amigos, ¿dónde? En Babilonia. Bueno, aprender la lengua caldea, bueno, no nos hace daño, ¿verdad? Estamos en este país como inmigrantes, yo soy inmigrante también. ¿Aprender el inglés hace daño? No, es útil. Bueno, aprendieron la lengua de los caldeos, quizás vestían de alguna forma parecidos a ellos, algunas cosas que valían la pena las aprendieron y las adoptaron. Pero llegó un punto en el cual ellos dijeron, no, esta comida, no. Esta comida, no es comida para un creyente, un hijo de Dios. Y se pusieron firmes, ¿se acuerdan? Esa estatua, arrodillarnos ante esa estatua, no. La línea roja. ¿Hay en tu vida una línea roja? Porque si no la hay, mira, en cualquier momento te sorprende la escena y estás rodeada o rodeado y entonces, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Bueno, una vez que lo haga no está mal, o todo el mundo lo hace. No, tiene que haber una línea roja. Y que sus hijos sepan cuál es, ¿sí o no? Bueno, el caso es que con Lot como que no había esa línea roja, porque llegó a Sodoma. ¿Y quién recuerda cuando sabemos de Lot nuevamente, dónde lo encontramos? Porque de repente, Lot, ¿qué pasó con Lot? ¿Qué se hizo de Lot? Bueno, lo encontramos ya casado, con hijas, tiene casa. Tiene casa. Mientras estaba con Abraham, ¿tenía casa? ¿Por qué no? Porque si queremos identificar a Abraham, hay dos señales o símbolos que identifican a Abraham y que hablan muy bien de por qué fue amigo de Dios. Primero, la tienda de campaña. Y número dos, el altar. Ahí está. ¿Qué decía la tienda de campaña en cuanto a Abraham? Porque la montaba en un lugar y después la montaba en otro lugar. Acampaba. Era un peregrino. ¿Somos tú y yo peregrinos en esta tierra? Pero algunos como que creen que van a pasar toda la vida aquí y se construyen tremendas mansiones como que nunca van a dejar la tierra. Y cuando les llega la hora, entonces lamentan tener que morir porque, ay, todo lo que me costó.
esta mansión y ya tan rápido que pasaron los años. Abraham nunca dejó de predicar un sermón, porque cada vez que establecía o plantaba su tienda, estaba diciendo, soy un peregrino, mi ciudad es otra. Y dice la Escritura, Hebreos 11, la veía desde lejos. Todos ellos saludaron la ciudad santa desde lejos y confesaban con su ejemplo que eran peregrinos. Futuros miembros de una ciudad, dice la Biblia, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bueno, eso decía la tienda, pero en cuanto a Abraham, ¿qué decía el altar? El altar decía, yo adoro al verdadero Dios. Pero resulta que en el caso de Lot, que durante un tiempo estuvo en la tienda, y durante ese tiempo adoró en el altar, llegó un tiempo en que en Sodoma, ¿tienda de campaña en Sodoma? No podemos imaginarlo, porque era una ciudad. Nadie vivía en tiendas de campaña en Sodoma, pero él tenía su casa allá. ¿Y qué habrá sido del altar? ¿Qué habrá sido del altar? ¿Será que en casa de Lot había un altar para adorar a Dios? Si lo hubo, no lo usaron nunca, porque cuando salió de Sodoma, dijimos, ¿cuántos conversos llevaba con él? Ni uno solo. Entonces, ¿qué pasó con Lot? Bueno, dijimos que cuando lo vemos de nuevo, Génesis 19, los dos ángeles llegaron a Sodoma porque el Señor se retiró y los dos ángeles fueron a cumplir ¿qué misión? La destrucción. A la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. A ver, ¿quién me dice qué significa eso de Lot sentado a la puerta de la ciudad? ¿Qué dice eso? Sentarse a la puerta de la ciudad. Esta es una expresión que se usa varias veces en la Biblia, muy común, y lo que significa es, a la puerta de la ciudad se sentaban los jueces para juzgar, para dirimir las querellas, para aclarar dirimir pleitos entre los ciudadanos. Allí se sentaba la gente pensante a discutir teorías, filosofías. Allí se sentaban los ciudadanos prominentes de la ciudad. Y allí encontramos a Lot. ¿Qué significa eso? A ver. ¿Qué hacía Lot a la entrada de una ciudad pervertida? Bueno, probablemente era un funcionario de la ciudad. Eso creen algunos eruditos, que era un funcionario. Ya había ¿qué cosa? Escalado posiciones. Ya se había asimilado. La idea no es que nos asimilemos tanto a la cultura que perdamos nuestra propia identidad. ¿Se entiende eso? Vamos a asimilarnos hasta la línea roja. Más allá de eso, no señor. Bueno, el caso es que allí llegan los ángeles. Y ahora, muy curioso esto. Él se inclina al suelo y les dice, mis señores, os ruego que vengáis a casa. Ahí está, tenía una casa. De vuestro siervo yo os hospedéis. Pero ellos respondieron en el versículo 2 al final, no, en la plaza nos quedaremos esta noche. ¿Cómo es que no aceptan la hospitalidad de Lot? Eso no se hace, ¿verdad que no? No, si alguien te invita a su casa, tú, no, tú no haces eso. Pero ¿por qué sería que los ángeles no quisieron quedarse en la casa de Lot, pero comieron junto con Abraham y el Señor? ¿Cómo es que aceptan la hospitalidad de Abraham y no quieren ir a la casa de Lot? Qué interesante eso, ¿verdad? Pero qué bueno de parte de Lot. Hay que decir algo bueno de él. Lot, dice el versículo 3, él insistió mucho y ellos aceptaron. Bueno, ¿qué pasó con Lot? Básicamente perdió su identidad. Perdió su identidad. ¿Qué te identifica a ti como un hijo de Dios? ¿Que vengas a la iglesia? No, Señor. Tú tienes, al igual que Abraham, o se espera de ti y de mí que seamos amigos de Dios. Pero amigos somos de Dios cuando con Él nos comunicamos cada día, ¿sí o no? Un encuentro personal con nuestro amigo cada día. Y creemos en Él y confiamos en Él en las buenas y en las malas. Aun cuando hay cosas que no entendemos, y las hay muchas, no le damos la espalda, porque fiel es el que prometió. Y porque Dios tiene la virtud de redimir lo malo para que de alguna manera eso malo que te ocurrió sirva para algo bueno.
Lo dijimos en una oportunidad. ¿Qué es lo peor que ha ocurrido en esta tierra? ¿Qué es lo peor que ha ocurrido en la historia de la humanidad? La muerte de Cristo. ¿Y qué es lo mejor que ha ocurrido en la historia de la humanidad? La muerte de Cristo. Porque de eso que fue lo peor ha salido lo mejor. Si Cristo no muere, no hay salvación. De hecho, eso lo sabía Satanás y por eso quería a toda costa evitar que el Señor muriera. Y usó algunos instrumentos de los suyos para incitarlo a bajarse de la cruz. El Señor sabía lo que estaba haciendo. Satanás también, por supuesto. Pero entonces, ¿qué queremos decir con esto? Vamos a mantener nuestra identidad. Y esa identidad la conservamos cuando Dios camina con nosotros. Permitimos que Él camine con nosotros cada día. Un texto de este libro, Patriarcas y Profetas, muchos lo tienen. ¿Qué pasó con Lot? Vamos a escuchar aquí. ¿Cuán grande fue el contraste entre la vida de Lot y la de Abraham? Página 164. Una vez habían sido compañeros. Una vez fueron, ¿qué cosa? Habían adorado ante el mismo altar. Ahí está. Y habían morado juntos en sus tiendas de peregrinos, el altar y la tienda. Ahí está. Pero Lot había elegido a Sodoma. ¿Para qué fue a Sodoma? A ver, ¿qué dice allí? A continuación, que no lo he leído. ¿Para qué fue a Sodoma? Aquí dice, había ido a Sodoma en busca de placer y beneficios. Abandonando el altar de Abraham, había permitido a sus hijos mezclarse con un pueblo depravado e idólatra. Bueno, ahora entendemos por qué las muchachas, ustedes saben qué pasó, ¿no? Que hasta decirlo da como que revuelve el estómago. ¿Dónde habían? Bueno, en una ciudad perversa, porque iban a la escuela de Sodoma, donde todas las muchachas iban, y las muchachas aprendían de las madres, y ya sabemos qué aprendían. Y ahora también en descargo de Lot. Porque algunos se preguntan, ¿entonces se perdió Lot? ¿Será que entonces se perdió? ¿Tú qué crees? Bueno, dice acá, y sin embargo, había conservado en su corazón el temor de Dios. Pues las Escrituras lo llaman justo. Quizás era más bien débil. Quizás su problema era que era muy débil y cedía a los caprichos de la familia. Y no impuso su carácter como sacerdote de la familia. Dice, las Escrituras lo llaman justo. Y fue salvado, dice aquí, como un tizón arrebatado del incendio. Literalmente, literalmente. Esto es un dicho, ¿se acuerdan? Tizón arrebatado del incendio. Bueno, es que eso fue lo que ocurrió. Un tizón arrebatado del incendio, pero lo veremos allá. Pero qué triste es que las cosas pudieron haber sido diferentes. Y ahora te pregunto, ya vamos aterrizando. La pregunta es, de todos los errores que Lot cometió, que fueron varios, ¿cuál fue ese paso que nunca debió dar? ¿Cuál fue ese paso? Porque aquí en el libro que leí dice que todo comenzó cuando dio el primer paso. Porque es eso así. Tú dices, no, es el primer paso y después ya no lo hago más. ¿Verdad que sí? Una vez y no, más no. Pero ese primer paso puede preparar el terreno para el segundo y así, hasta que llegas y cuando te descubres, estamos en Sodoma. Estamos en Sodoma. Hay varias cosas que yo creo que él hizo mal, pero hay una en particular que yo creo que no entiendo cómo, aunque no somos libres, no somos quienes para juzgar a nadie, pero oye bien esto. Lot está en Sodoma, ya tiene familia, estalla una guerra entre los reyes de la llanura. Sodoma está aliado con otros 4 reyes, otras 4 ciudades, y ahora se prepara una lucha o guerra entre esas 5 ciudades y otras 4 liderizadas por un rey llamado Kedorlaomer. Bueno, el resultado fue desfavorable para Sodoma y sus aliados. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Lot, que ya era parte de Sodoma, fue tomado como, ¿cómo es la palabrita que se usa? Rehén. Un rehén. ¿Y estaba Lot solo? No, estaba con la familia. ¿Y te imaginas
¿Te imaginas? Imaginemos a Lot pensando, ¿qué hago yo aquí? Debería estar con mi tío, bajo las tiendas de campaña, adorando al Dios verdadero. ¿Qué hago yo aquí? Y a lo mejor, quién sabe si hizo promesas. Recuerda que hacemos promesas en esas circunstancias, ¿no? Señor, si me sacas de esto. Y no han pasado 10 días que nos saca, que nos olvidamos de la promesa. De todos los errores, creo que el error más grande fue, dilo allí, regresó a Sodoma. ¿A quién se le puede ocurrir? Abraham te ha librado bajo el poder de Dios, porque Abraham armó a sus siervos. ¿Qué cosa? Eran 5 reyes, o 4 más bien, tienen cautivo a Lot y a su familia, y él arma a sus 300 siervos. De noche cae de sorpresa y bajo la dirección de Dios logra rescatar a todos. Abraham, con 300 siervos que a lo mejor nunca habían empuñado una espada. Bueno, ese es el poder de Dios, por supuesto. Pero entonces, era el momento de la decisión. Ok, ¿ahora qué hacemos? Esposa mía, hijos míos, vengan acá. ¿Será que dijo, cuántos quieren regresar a Sodoma? Bueno, si hizo así, te puedes imaginar que levantaron la mano la esposa y las hijas, y los yernos quizás. Pero era cuestión de decir, mi familia, esto no va a pasar más, porque vamos de regreso al lugar desde el cual nunca nos debimos separar. ¿Qué estoy diciendo con esto? Oye bien, ¿cómo se mantienen las brasas calientes, hirviendo, llameando, cuando están juntas? Dice, no, yo voy a adorar yo solo en mi casa. ¿Eh? No, Dios está en todas partes. ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué ir a la reunión de oración? ¿Para qué ir a esta actividad? Mantente en la iglesia en compañía de los hijos de Dios. No lo puedes hacer solo. Nos necesitamos unos a otros. Dios quiere que te mantengas cerca del calor humano, fraternal de la iglesia. Dios quiere, por cierto, hay en tu vida una persona de esas que tú dices, wow, con esta persona está la bendición de Dios. No me voy a separar de esta persona. Yo veo cómo Dios lo bendice. ¿Hay en tu vida una persona tal? Sea esposo, sea esposa, sea amigo. No te alejes de esa persona, porque tú sabes que Dios la está bendiciendo. Y mientras bendiga a esa persona, y tú estás al lado de ella, te está bendiciendo también a ti, ¿o no? Esa era la experiencia de Lot. Mientras estuvo con Abraham, ¿cómo le fue? Bueno, le fue también que se volvió rico también. Las bendiciones materiales lo alcanzaron, la bendición espiritual, todo, no le faltaba nada. Pero entonces, buscando otros pastos más verdes, al final, ¿qué ocurrió con él? Bueno, esta cita que te voy a leer del mismo libro, Patriarcas y Profetas, lo dice todo. Dice la cita, fue privado de su hacienda. ¿Cuál hacienda? Todo lo material lo perdió. Todo lo material que le tomó años y esfuerzo, amasarlo, cultivarlo, construirlo, todo lo perdió. ¿O recuperó algo de la hacienda? Nada. Fue privado de su hacienda, perdió a su esposa o no la perdió. ¿Sí? A sus hijos, aquí habla de hijos. Puede ser que haya habido hijos varones. Todos sus hijos, porque las 2 muchachas que sobrevivieron, mejor se hubieran quedado en Sodoma. Embriagaron al papá, abusaron de él a través de una relación incestuosa, y de esa relación incestuosa nacieron 2 hijos que fueron finalmente padres de 2 tribus que fueron enemigos sempiternos de Israel. Amón y Moab, los moabitas y los amonitas. Maldición por todos lados. ¿Qué cosa? Y todo comenzó con una mala decisión. No te separes del pueblo de Dios. Pueden aparecer por allá algunos que digan, esta es Babilonia, ven con nosotros. No hagas caso de esas voces, porque estás en el pueblo de Dios. Y entonces dice más adelante, moró en cuevas como las fieras, y en su vejez fue cubierto de infamia, y dio al mundo 2 naciones idólatras. Qué terribles consecuencias fueron las que se produjeron
solo por un mal paso. Y ahora, termino con esta pregunta. Si yo preguntara, diferencia principal entre la experiencia espiritual de Abraham y la de Lot, habría muchas maneras de tratar de responder a esas diferencias, pero he encontrado una que es muy práctica y se aplica a nosotros ahora en el siglo XXI. Hemos dicho que Abraham fue de Dios su amigo, ¿sí o no? Amigo de Dios, y Abraham amigo de Dios, y Dios amigo de Abraham. Si Dios era amigo de Abraham, ¿qué era de Lot? Porque no se puede decir que era amigo de Lot. Los amigos conversan mucho, están juntos, se visitan, intercambian. Ya sabemos qué significa un buen amigo. Si de Abraham era amigo Dios, de Lot sería ¿qué cosa? Un conocido. Ahí está. Un conocido. ¿Cuántos amigos hay en tu vida? Amigos, amigos. A ver, hablando en este plano terrenal. ¿Cuántos amigos hay en tu vida? Amigos, amigos. Esos amigos del alma. Amigos de corazón. Que tú sabes que no te van a fallar. A quienes llamas a las 4 de la mañana porque tienes un gran problema y sabes que te van a responder y te van a ayudar. Amigos de ese tipo, miren, ¿verdad que no son docenas? ¿Verdad que no? Pocos. Atesóralos. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Bueno, amigos, amigos, pocos. Abraham era amigo de Dios, pero Lot era también podemos decir un allegado, ¿sí o no? Un allegado, ¿sí? No son parte del círculo, pero son allegados, son conocidos, son contactos. En el celular, ¿cuántos contactos tienes? Algunos aparecen en Facebook y dicen, amigos, 5,000 amigos, ¡wow! 10,000 amigos, ¿y cómo hacen de dónde sacan tiempo para compartir con 5,000 y 10,000 amigos? Bueno, el caso es este. En el caso de Abraham, Dios era el centro de su vida, el huésped permanente de su corazón, el centro, el número uno, ¿o no? En el caso de Lot, Dios era un allegado entre tantos, porque sabemos que las riquezas materiales eran importantes también para él. Entonces, pregunta, ya la tengo copiada aquí. ¿Es el Señor Jesús un huésped permanente en tu corazón o es solo un inquilino? ¿Él es parte central de tu vida o solo un contacto ocasional? Bueno, yo quiero decirte que Dios me ayude para que Él sea siempre mi mejor amigo. No un contacto ocasional, no un invitado, no un allegado, no, que sea el centro de mi vida. ¿Qué debe ocurrir para que Cristo sea el número uno en nuestro corazón? Mis ídolos rompe. Eso fue lo que ocurrió en la vida de Abraham. Jesús era el único que reinaba en su corazón. ¿Qué pasó en la vida de Lot? Parece que sus ídolos nunca fueron destruidos. Porque ¿sabes qué? El ídolo no solamente hay que destruirlo, sino desarraigarlo. Es decir, sacarlo. Porque son como esa hierba mala que tú la arrancas hoy. ¿Y qué pasa dentro de una semana? Vuelve a salir, vuelve a salir. Que el Señor en esta hora, por la sangre preciosa de su Hijo, desarraigue todo aquello que no honra su santo nombre. De modo que Él sea el número uno. Y ocurra entonces lo que dice la segunda estrofa. Te quiero rendir cuanto soy y cuanto sé. No es fácil decirle al Señor, Señor, todo cuanto tengo y todo cuanto soy te pertenece, porque sentimos que hemos trabajado por ello y tenemos derecho a disfrutar de tanto que nos ha costado conseguir lo que tenemos. Pero quiero decirte que no hay ningún tesoro que se compare con el tesoro que representa Jesucristo en nuestra vida. Él es el mayor de nuestros tesoros. Podemos perder todo lo material que tenemos, pero si Cristo sigue siendo el centro de nuestra vida, lo tenemos todo, aunque hayamos perdido todo. Para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, alabado, Señor, y glorificado sea tu nombre. En este momento, Padre amado, estamos diciéndote al estar de pie y cantando este himno, que queremos que seas el centro de nuestra vida. Pero te autorizamos primero, Señor, para que rompas nuestros ídolos,
Tú conoces, Señor, cuáles son. Sabemos que están allí. Cuando creemos que ya no tienen ningún dominio o poder sobre nosotros, pasan cosas que nos recuerdan que el viejo hombre no ha muerto del todo. Queremos ser nuevas criaturas en Cristo el Señor. Y vivir de tal modo que tu nombre sea glorificado a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida, a través de nuestra predicación. Y muy pronto, Padre amado, podamos, junto con aquellos que nos has dado, nuestros hijos, nietos, amigos, cónyuges, nuestros seres más cercanos, podamos también heredar esas mansiones celestiales que ya están preparadas para los que te aman. En el nombre bendito de Jesús lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén.